Ayer el Partido Popular acusaba al equipo de gobierno de cometer una ilegalidad más con la no convocatoria de la Junta Local de Gobierno para este martes, algo que es obligatorio y que venía haciendo tradicionalmente el equipo de gobierno, el bipartito de Partido Socialista y los Verdes, durante toda su legislatura actual. Bien, pues Antonio Zapata es el alcalde accidental. Esta mañana ha dado a conocer que no se ha hecho esa junta de gobierno porque sus implicados están gozando de sus legítimas vacaciones. A cambio, sí se hará un pleno extraordinario el próximo viernes y en él Zapata ha avanzado que se tratarán asuntos que tienen mucha importancia para Orihuela, pero sobre todo lo que ha acusado Zapata al Partido Popular ha sido de mentir cuando ese partido en la oposición actualmente dice que no tiene contenidos esas juntas locales de gobierno y que no existe gestión, algo, insistimos, que ha negado Zapata esta mañana. Hemos decidido en la tercera semana de agosto demorar la convocatoria de la Junta de Gobierno, hacer una Junta de Gobierno extraordinaria y llevar todos los asuntos que pues desde los distintos negociados de las distintas concejalías se nos aporten. El Partido Popular nos tiene acostumbrados ya a mentir y miente sistemáticamente todas las semanas. La semana pasada o la anterior también dijo que la Junta de Gobierno iba sin ningún tipo del orden del día, que iba vacía de contenido, que la gestión municipal no se estaba desarrollando y, como saben, es totalmente incierto porque precisamente en esa Junta de Gobierno se aprobaron temas tan importantes como ayudas de emergencia social en una cantidad muy elevada, creo recordar que eran aproximadamente unos 12.000 euros, también se aprobaron facturas por otros tantos 1.000 euros, se aprobó el plan de acción de energía sostenible que fue rechazado pues por el Partido Popular y por el Centro Liberal Renovador en base a que no existe un presupuesto o que no existe una dotación presupuestaria, cuando lo que se trata es de hacer un plan y una vez que se ponga en marcha hacer todas las modificaciones que sean pertinentes a nivel económico para poder llevar a cabo ese plan de energía sostenible, pero lo importante era aprobar, como digo, ese plan de energía y en esa Junta de Gobierno que ellos manifestaban que estaba vacía de contenido porque no existe gestión, pues bueno, se demostró que existe gestión y mucha en cada una de las juntas de gobierno y en cada uno de los días de gestión política y gestión municipal que se realiza en el Ayuntamiento de Orihuela, incluso en agosto. Por lo tanto, esta semana sí habrá junta de gobierno local, aunque de carácter extraordinaria y con asuntos tan importantes como el plan estratégico y otros relacionados con las gestiones diarias de cada una de las concejalías. Así lo ha anunciado el alcalde accidental Antonio Zapata. Esta semana también habrá una Junta de Gobierno local extraordinaria en la cual se llevarán asuntos tan importantes como el plan estratégico y como otros asuntos que se van a ir añadiendo a esa Junta de Gobierno extraordinaria que se celebrará, como he dicho, este viernes para aprobar todos estos asuntos que van surgiendo y que van pues con la gestión diaria de cada una de las concejalías, pues se van añadiendo expedientes a esa Junta de Gobierno.